decía, a veces pienso, ¿qué hubiera sido de mí si nos hubiésemos quedado en la Beirón? ¿Hubiera sido todo tan terrible como seguramente lo pensaban papá y mamá para decidirse a venir a la Argentina? Por lo poco que sé, ya casi no hubo correspondencia entre las familias de aquí y de allá en los primeros años, ¿no? Siguieron subsistiendo como antaño, allá, pero siguieron. Y este pensamiento me trae a otro que siempre me inquieta. Esto lo digo con la voz de la abuela, ¿no? ¿Cómo se pueden cortar de raíz lazos que aparecían como tan fuertes? Recuerdo que cuando vivíamos en Lobrac, los abuelos Lacroix formaban parte de la familia. Más que eso, eran el soporte ante cualquier falencia de la casa. Y sin embargo, cuando vinieron acá, un poco que no se hablaba más de eso. Y esto tiene que ver algo con un fenómeno que yo no sé, yo lo siento. La abuela sí hablaba francés, pero no tenía mucho con quien hablar en francés. Pero siempre le interesaba. Sus hijos, hubo 4 hijos varones, sus hijos, mientras vivieron en el campo con ella y con su padre, siempre nos dijeron que en el campo hablaban en francés. Y sin embargo después es como que cortaron un poco amarras, ¿no? Tal vez los que ustedes, la gente que siguió viviendo en Pigüé, como es una colonia tan francesa y tan relacionada con Francia, no lo sintieron. Pero en otras zonas, por ejemplo en Bahía Blanca y demás, era como que iban de ahí para adelante, no recordaban tanto, o no se atenían tanto a lo que hubiera pasado con la colonización. En realidad somos sus nietos los que empezamos a querer atar cabos y a ir a Francia y ver a relacionarnos un poco más y a tratar de comprender un poco más esa inmigración. Para mí yo había empezado a escribir esto y cuando en el año 2009 fui a un congreso en Francia de mujeres de carreras jurídicas en París y dije, bueno, esta es la oportunidad, porque otras veces había ido a Francia, pero bueno, siempre uno va con los días contados, va a París, esa vez dije, no, que voy a ir a la Beirón. Y gracias a contactos que había hecho ya antes mi primo, que había ido a la Beirón, Daniel, que está por acá supongo, que fue párroco de acá y que había ido a la Beirón, él había conocido a algunos parientes nuestros allá. Y entonces después con el tema del mail, que uno se conecta mucho más fácilmente, digamos así, me conecté con gente, con primos, en realidad hijos de primos de papá, y sobre todo con uno de ellos, con Claude Jany, que cuando se retiró, había cumplido 60 y pico y se había retirado, se dedicó a hacer un poco el árbol genealógico de la familia Jany. En Francia, en general, por lo menos en esa zona, cuando se retiran, cuando se jubilan, realmente se retiran, entonces se dedican no es como nosotros que no nos jubilamos nunca o seguimos siempre haciendo cosas. Bueno, yo me conecté con él y le dije que iba a visitar la Beirón, que iba a Rodez, en Francia iba a Rodez. Y entonces él me dijo qué quería hacer. Yo digo, bueno, yo quiero conocer un poco el lugar. Yo en realidad me contentaba, toda mi ambición era conocer la zona, ver el ambiente, ver el paisaje. Y pensé que eso era lo único que podía hacer. Pero él como
como genealogista y que conoce cómo buscar todos los lazos de recorrer parroquias y alcaldías. Me hizo realmente unos itinerarios que yo nunca hubiera soñado. Al principio, las primeras veces fuimos a Lobrac, donde era la zona de Vialá precisamente, a Saint-Genidol, Tabón, donde yo le dije, yo me gustaría conocer dónde nació mi abuela. Bueno, nació en Born, y no solamente eso, sino que fuimos exactamente a la casa donde había nacido y pude sacarle fotos, y a donde se habían bautizado, y ahí en Saint-Genidol donde habían vivido mientras terminaban todos los trámites para venir a Argentina. Y después en otros días fuimos a la parte donde era Nuyaní, digamos, ¿no? Que es más la zona de Cramsac, de Casseville. Bueno, a mí se me mezclaban un poco todos los lugares porque yo nunca había ido y se me siguen mezclando un poco. Pero, bueno, hicimos esos viajes y realmente yo me sentí muy conmovida porque nunca imaginé que podría ver tan de cerca los lugares donde realmente había vivido mi abuela. Mi abuela, como dije, vino acá a los 6 años con otros hermanitos. A los 15 años la casaron, digo la casaron porque me parece que un poco fue así, o es un poco... La casaron con mi abuelo, que era mucho mayor que ella, cosa que después vi que era bastante habitual, ¿no? en la zona. La casaron con mi abuelo, que cuando se casaron, arrendaron un campo más cerca para la colonia General San Martín, un poco alejada de Pigüé, más hacia La Pampa. Y entonces allá se fue y allá tuvo los 4 hijos nacieron en Pigüé, pero en realidad ellos vivían allá, venía acá para tener los chicos, ¿no? Y porque vivían sus padres acá y porque después vino a vivir acá. Y bueno, para ella fue muy, muy duro y su vida fue muy difícil, verse en el campo, sola, jovencita, con un hombre grande, muy distinto a ella. Mi abuelo era un hombre muy simple, sin ninguna de las inquietudes que tenía ella. Y bueno, cuando mi padre y sus hermanos estaban en la adolescencia, más o menos, mi abuelo se separaron y mi abuelo se volvió a Francia. Y nunca más supimos de él, hasta hace unos pocos años, con la visita de Daniel y con la mía, que nos enteramos que volvió a la zona de L'Aveyron, y vivió allá muy pobremente, fue pastor, y vivió allá y nunca más supimos nada de él, ¿no? A raíz de eso mi abuela se vino a Pigüé con los 4 hijos a la casa de su padre. Los hijos más chicos fueron acá al colegio. Hoy estábamos pensando, no sé si fueron a La Salle o si fueron a la escuela pública que ya estaba. Eso no tengo que averiguarlo. Y después, por distintas razones que forman parte un poco de la trama del libro y que no la voy a decir para que lean el libro, se fueron a vivir a Bahía Blanca y bueno, y allá siguieron su vida, ¿no? Yo estaba comentando que
cuando cuando se fueron a vivir ahí al campo, que arreglaron ya no en Pigüé, sino más para el lado de La Pampa. Acá yo le hago decir, bueno, si me permiten, les leo un poquito esto, ¿no? Antes de, la abuela decía, a través de mí, antes de partir en el barco y al viajar a Pigüé, solía escuchar a los averoneses extraterrados decir que llegaríamos a una zona similar a la alberga, que por eso la había elegido Cabanet, que allí encontraríamos la misma flora, el mismo clima, igual paisaje. No fue tan así. Había alguna colina, la llamada Sierra de Pumalal, más baja que mis colinas del Mendobrac, lejos del pueblo y barrida por un viento bastante inclemente. Pocos árboles, pocas flores, casi ninguna casa en el paisaje y sí, forzoso reconocerlo, un clima más benigno en invierno y menos tórrido en verano. Aunque no parece, ¿no? Con el día de hoy. El entusiasmo por la llegada y las mejores posibilidades económicas llevó a que rápidamente nos acostumbráramos al nuevo lugar, mirándolo con ojos velados de optimismo. La goma imaginaria que borró las montañas más altas, las casitas desparramadas, los robles y castaños, las piedras y las flores multicolores. El paisaje, así reconstruido, sí, era parecido. Ahora aquí en la colonia General San Martín, donde Vicente, su marido, mi abuela, arrendó una pequeña finca y donde viviremos en el futuro, sí que la goma de borrar trabajo duro. Se fueron las sierras, todos los árboles, todos los pastos, todas las casas, quedó solo el horizonte. ¿No? Realmente yo lo imagino así. El libro empecé a escribirlo pensando que lo iba a hacer exclusivamente con la voz de mi abuela. O sea, una nena de 6 años que hablaba como hablan las nenas y a medida que va creciendo va cambiando su voz y ella va relatando cronológicamente algunas partes de su vida. Pero después me encontré con, bueno, algunos documentos, algunas cosas que había, algunos documentos del fallecimiento del hijo mayor, que falleció muy joven, de una sentencia, de un juicio de divorcio que había hecho. Sobre todo después del viaje a Francia, claro, yo quise comentar algunas de las cosas que tenían que ver con su... Y entonces, con la vida de Marino, ¿cierto? Entonces el esquema del libro varió. Por un lado está la voz de María cronológicamente, pero por otro lado hay inserciones con mi voz, la voz de la autora, que es la voz de su nieta, con algunos comentarios, algunas suposiciones, alguna poesía por ahí, en fin, algo que de alguna manera es mi voz dentro de la voz de María, que fue la primitiva. Y bueno, un poco para terminar, hubo el azar o algo que me